Prueba de volumen. 1, 2, 3. Ajusten sus auriculares. Vamos a empezar. Buenos días, me presento. Soy Teo, estudiante de licenciatura de profesorado de matemática en tercer año y cuarto año, más o menos por ahí. Y mi compañero Mateo Alessi, estudiante de ciclo básico, está en segundo año, futuro licenciado en física. Y somos los ayudantes de la cátedra de Cálculo 1. Le damos la bienvenida al mundo universitario y a la materia. En este video lo vamos a compartir unos hábitos de estudio recomendables para el estudiante universitario, en particular para la materia Cálculo 1. Primero que nada, para empezar a estudiar necesitamos saber de dónde viene la información que necesitamos. Las fuentes de información son claves porque información hay confiables y hay poco confiables. Si nos viene información confiables y le hacemos caso, podemos seguir adelante. Y si no, nos van a confundir y vamos a pensar en otra cosa cuando en realidad es otra. Tenga en cuenta que cualquier dato proveniente de otros lugares que no sean oficiales, por ejemplo, compañeros, estudiantes avanzados, alguien en el pasillo, páginas viejas, deben siempre corroborarse con una de estas fuentes confiables. Una fuente confiable de información administrativa, tenemos sección de alumnos, que pueden contactarlos por mail ahora, creo que por teléfono también funciona, sino el aula virtual, que es la página web de la FACEN, o redes sociales oficiales de la FACEN, que es Facebook, Instagram, o si no, en Moodle, en la página de cada cátedra. Fuentes confiables de información académica. Dentro de Cálculo 1 está el programa y el cronograma oficial, la bibliografía sugerida, que viene a ser todos los libros, las clases grabadas por los profesores de la cátedra, clases teóricas, clases prácticas, que se hacen los lunes y los miércoles, se graban y se suben a Moodle. También información brindada en las consultas por un docente. Esa información puede ser, por ejemplo, cómo resolver un ejercicio, puede ser, por ejemplo, cuándo es un parcial, hasta qué temas entran, qué temas no entran, cómo es la modalidad, cuándo tengo que entregar una tarea. Toda esa información se puede preguntar a cualquiera de los profesores de la cátedra y es una fuente confiable, ¿sí? Aquí toda la información importante, correcta y son actualizadas. Cualquier otra fuente que tengan, puede que la información sea vieja, desactualizada, alguna vez era verdad y ahora no. Por ende, siempre hay que corroborarse con una de esas fuentes que recién mencioné. Ahora, las materias sugeridas del primer año, si ustedes recién ingresan, lo más probable es que no hayan cursado ninguna de estas. ¿Sí? Si ingresaron, por ejemplo, en agosto del año pasado o en el año pasado, quizás sí hayan cursado y aprobado algunas de estas y quizás estén cursando algo del segundo año en simultáneo. Aquí lo que quiero hacer hincapié son las materias del primer año de la trayectoria, ¿sí? Ustedes, si tienen otra condición, por ejemplo, están haciendo materias de segundo en simultánea, modifiquen lo que digo en función de lo que ustedes tienen que hacer. Cálculo 1. La carga horaria oficial son 128 horas en total. Eso quiere decir 16 semanas del semestre por 8 horas por semana. Esas 8 horas forman parte de las clases teóricas y prácticas. Antes teníamos 4 horas de clase de teoría y 4 horas clase de práctica en el aula. Ahora
Vamos a tener quizás menos, no estoy tan segura, pero todas esas clases sincrónicas van a estar grabadas para ver más adelante. Quiere decir que ustedes, si tienen cosas que hacer ese horario justo, o justo no tienen acceso a una computadora, internet en ese momento, no se preocupen, todas las clases van a estar, ¿sí? Ahora, por cada una hora de clases sincrónicas, pues teóricas o prácticas que se dan, se sugiere fuertemente destinar 3 horas a esas tareas. Leer el libro, entender el concepto, ejercitar con los trabajos prácticos, aclarar dudas conceptuales en consulta, repasar técnicas de resolución de ejercicios, de problemas y hacer la tarea de cada unidad. Tenga en cuenta que la tarea forma parte de la condición de regularidad, es obligatoria, ¿sí? Cualquier otra son sugerencias, pero decimos que sería mejor hacerlos si quieren llevar bien al día la materia. En caso de Química General 1, carga horaria 128 horas, la misma sugerencia. Biología General 96 horas. Inglés 1, 64 horas. E Informática 48 horas. Como ven, son muchas horas. Ustedes tienen que planificar cuáles son las materias que van a cursar en función de sus posibilidades. Por ejemplo, horario de cursado, por ejemplo, cuánto tiempo tienen para realmente sentarse a estudiar en casa o donde sea. Y otra cosa es si ustedes están trabajando o ustedes tienen una obligación fuera de la facultad, tengan presente todo eso antes de decidir cuántas materias quieren meter este semestre. Ahora, después de decidir cuáles son las materias que vayan a cursar, tenemos que organizarnos. Organizar, ¿qué quiere decir? Hacer un cronograma. El cronograma oficial de la facultad contiene fechas importantes, por ejemplo, inicio de clases, finalización del semestre, fechas de inscripción, fechas de parciales, cierre de regularidades y fechas de examen final. Todas estas fechas a nivel administrativo es la misma para todos, ¿sí? Salvo el caso de la inscripción, depende si vos sos ingresante recién o vos ya ingresaste hace tiempo. Ahí tenemos una fecha diferente de inscripción, pero salvo eso, las fechas, por ejemplo, de mesas de examen, cierre de regularidades, es la misma para todas las materias. De hecho, para todos los años. Y después se sugiere que hagan una vista panorámica de toda la situación. La unidad de tiempo que se trabaja en la facultad no es el día, sino la semana. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la semana? Las clases de cálculo 1 se dictan los lunes y los miércoles, pero puede que haya un día feriado algún lunes o algún miércoles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esa semana no hago nada? No. Si bien no va a haber clases, la semana sigue, los estudios siguen. En el cronograma de la materia cálculo 1, que se puede descargar en Moodle, está toda la información acerca de cuáles son los temas que hay que ver en cada semana. ¿Eso qué quiere decir? Si bien una semana no va a haber clases sincrónicas, ustedes tienen que seguir haciendo lo que venían haciendo. Leer el libro, hacer el práctico, asistir a consultas, porque si bien el lunes fue feriado y no hubo clases, el martes no es feriado y hay consulta. Lo mismo pasa con miércoles, viernes, jueves, ¿sí? Entonces, que no haya clase sincrónica no quiere decir que la semana no se haga nada. Otra cosa importante de hacer una vista panorámica
es que, por ejemplo, si yo tengo un parcial el mes siguiente, digamos, el lunes siguiente o el día 2 de mayo, si estoy con una agenda común, no está en la misma página esta fecha. Y luego miro mi agenda y digo, no tengo nada que hacer. Le doy la vuelta a la página, cuando llegue la fecha digo, mañana rindo, no estoy preparado. ¿Sí? Luego es importante tener una vista panorámica de todas las fechas, de todos los días en el semestre. Acá lo que ven en la pantalla, lo que tengo pintado en azul son los días de vacaciones y en amarillo las mesas de examen. Sí, como ven, no queda mucho tiempo. Bueno, recién estamos empezando, pero no queda mucho tiempo hasta la próxima mesa de exámenes. Ahora sí, después de organizarnos, ya manos a la obra, a estudiar. Entonces, ¿cómo estudiar? Muchas personas dicen, pero sí yo estudié. Y sin duda, seguro hizo algo para estudiar. Ahora, ese algo que hizo, ¿le sirvió o no le sirvió? ¿Le resultó útil? ¿Le resultó una pérdida de tiempo? ¿Le resultó divertido? ¿Vale la pena repetir? ¿O quiere cambiar por otro? Por algo estamos. Les vamos a presentar unas malas ideas y unas buenas ideas. Y como siempre, creemos que las malas ideas se quedan. Así que vamos a empezar con las malas ideas y luego las vamos a tapar con las buenas ideas. Las ideas no aptas para estudiar cálculo. Quizás sean aptas para estudiar otras materias. Esto no opino. Solo en caso de cálculo, estas ideas no son aptas. Dejar todo para el día antes del parcial, no. Cálculo es una materia que requiere madurez de conceptos. Uno no puede estudiar solo todo el día antes del parcial como quizás se hacía en la secundaria o en la primaria. Acá en la universidad, todas las materias tienen mucho alcance, abarcan muchos temas y muchos subtemas y requiere un nivel de madurez más alto, ¿sí? Entonces, estaría bueno estudiar un poco todos los días y no todo un día entero, o quizás la noche entera también, el día antes del parcial. Las ideas no se van a quedar. Hacer la tarea en forma conjunta. Acá vale la pena aclarar que tarea y trabajo práctico no es la misma cosa en caso de cálculo. La tarea se entrega y forma parte de la condición de regularidad. En cambio, el trabajo práctico es algo no obligatorio. Se sugiere fuertemente que lo hagan y lo que estamos buscando es que el trabajo práctico se puede hacer en forma conjunta con compañeros, se puede ir discutiendo, aclarando ideas, compartiendo ideas, cómo se resuelven ciertos problemas. Sí, para eso están los trabajos prácticos. La tarea, en cambio, lo que se sugiere hacer es hacerlo individualmente como una simulación del parcial. Algo que yo digo, ok, me pongo a hacer la tarea con cierta cantidad de tiempo a ver si me salen estos ejercicios solo. Otra cosa no apta es quedarse con dudas. Siempre vamos a tener dudas. Estamos aprendiendo algo nuevo, hay conceptos que no nos quedan claros. Hay que preguntar. ¿A quiénes preguntamos? Claramente, los profesores en su hora de consulta están para eso, están para aclarar todas las dudas. También, si ustedes tienen grupos de estudio, compañeros, amigos, pueden ir preguntando cómo se resuelve tal ejercicio, me puede ayudar con este, ahora sí. Memorizar fórmulas sin entender. La matemática. Muchas personas piensan que se trata de fórmulas.
y de memoria. Y eso no es cierto. Si bien es cierto que en cálculo hay fórmulas a saber, hay fórmulas a aprender, pero todas las fórmulas tienen un porqué. Y en el transcurso de todo el semestre, a medida que vayan leyendo el libro, vayan asistiendo a clases, ustedes se van a dar cuenta el porqué de todas esas fórmulas. Y luego, en caso de olvidarse, por ejemplo, si acá va un más o menos, si acá es un 2b o es un b al cuadrado, ajá. Una forma es ir a la tabla o ir al libro y buscar la fórmula, tal como está ahí. Otra fórmula es tratar de acordarse o tratar de razonar a de dónde viene esta fórmula. ¿Para qué necesito un área? Ok, un área, ¿cómo saco un área? Necesito un pendiente. ¿Cómo se saca un pendiente? Y voy desarrollando mis pasos hasta tratar de reproducir la fórmula. Claro que después voy a corroborar con una fuente confiable, que puede ser el libro, puede ser el apunte, para ver si la fórmula que desarrollé efectivamente tiene sentido, es correcta y con eso me siento bien. Otro método que se suele usar es mecanizar los pasos a seguir para la resolución de ejercicios. No recomendable porque los ejercicios no son estáticos. No hay receta. En cálculo no estamos hablando de ejercicios, estamos hablando de problemas. Ejercicios son esos que uno empieza a hacer cuando empieza un tema nuevo. Digo, ok, ¿cómo se saca la cuenta? Hago los pasos necesarios, llego a un resultado. Sí, pero después, cuando uno rinde un parcial final que es altamente integrador, a uno de esos se le pide resolver un ejercicio. Entonces se le pide desarrollar los pasos algebraicos, por ejemplo, para llegar a un resultado. Porque todo eso, les digo la verdad, se puede encontrar en el internet. Hay programas que den la resolución. Por ejemplo, si ustedes conocen Photomath o GeoGebra o Wolfram, hay muchos programas que dan resoluciones de ejercicios estáticos o mecánicos. Y eso no es lo que se pide en la materia. Se pide que ustedes puedan razonar. Luego, si uno aprende solo los pasos mecanizados, por ejemplo, primer paso tengo que hacer eso, luego hacer eso, luego hacer eso, sinceramente no es tan diferente a un algoritmo y eso se puede hacer en una computadora. No se necesita un ser humano para hacer eso y ustedes no tienen por qué gastarse el tiempo y aprender eso que lamentablemente una máquina hace más rápido que ustedes. ¿Sí? Transcribir todo a modo resumen. Muchas personas vienen con el hábito de hacer resumen y eso está buenísimo si lo hacen bien. Un resumen no es una copia fiel del libro. Tampoco es una copia de palabras claves del libro. ¿Qué entra en mi resumen? Depende de qué es lo que yo quiero hacer hincapié, qué es lo que yo pienso que es importante, qué es lo que supongo que me voy a olvidar. Ahí empiezo a escribir todo lo importante, lo necesario y no todo. Lo mismo pasa con subrayar o resaltar todo lo que hay en el libro. Todo acá realmente es nada. Porque si subrayo todo, quiere decir que todo es importante, luego no me concentro en ninguno de los aspectos. Ahora sí, los métodos excelentes para estudiar cálculo. Lo importante es respetar tu tiempo. ¿Sí? Tu tiempo es tu tiempo. No es lo mismo que tus compañeros, no es lo mismo que los profesores, no es lo mismo que nadie. ¿Qué quiere decir eso? Si bien las clases sincrónicas, altamente recomendables que asistan, si ese momento justo tiene otra obligación más importante, por ejemplo la familia, por ejemplo el trabajo, ahí ustedes tienen que respetar su propio tiempo y hacer
planificar de tal manera que pueden hacer todo, ¿sí? Asistir a clase no es obligatoria, no tomamos asistencia en la virtualidad. Lo que sí es que si no pueden venir a la clase, que vean los videos grabados de la clase. Siempre van a estar subidos, quizá un día o dos se demora, pero siempre van a estar. Concentra en la tarea. ¿Qué quiere decir? No puedo estar viendo una serie de Netflix o donde sea y mientras pasen el espacio publicitario hago 2 ejercicios. Eso no es concentrar en la tarea. Mi mente no está pensando en lo que estoy haciendo. Lo que realmente estoy haciendo es mecanizar los pasos. Y eso no me va a servir, como dije antes. Descansar. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir descansar? No solo dormir bien, dormir lo suficiente, sino también descansar, tomar pausas entre bloques de tiempo de estudio. Puedo estar haciendo un trabajo práctico por 2 horas, por 3, por 5. Pero no va a rendir lo mismo que hacer un poco. Tomo un descanso, me paro, voy a la cocina, voy al patio, tomo un poco de aire, vuelvo y arranco de nuevo. Y importante, muy importante, el día antes del parcial no se queden despiertos toda la noche tratando de estudiar lo que no se estudió durante el semestre. Lectura activa. Voy a hablar más de lectura activa más adelante, de qué se trata y cómo se usa. Anotar dudas. Importante. Cuando leemos, cuando hacemos ejercicios, a veces tenemos dudas. Lo estoy haciendo de esta manera, ¿estará bien? No entiendo este párrafo del libro. No entiendo esta definición. No entiendo por qué pide esta hipótesis. No entiendo cómo llegó de este paso a este paso. No sé cómo seguir. Probé una manera, no funcionó. ¿Qué hago? Todas estas dudas le puedo preguntar en consulta. Pero para poder preguntar en consulta hay que anotarlas. Porque, por ejemplo, si estoy haciendo mi práctico a las 8 de la noche y ya no hay consultas, entro en duda, no puedo andar pidiendo. Che, ¿cómo se resuelve eso? No es consultar a nadie le va a contestar. Quizás los compañeros sí, no estoy tan segura, pero lo mejor es anotarlo para tenerlos claros y preguntar más adelante. Y eso quiere decir asistir a consultas. No importa si no tienen dudas. Hay consultas por WhatsApp que pueden ir leyendo después y hay consultas por videollamada. La verdad no sé si van a estar grabadas, pero si pueden, si quieren, vayan a esas consultas, escuchen las dudas de los compañeros. Quizás uno piensa que no tiene dudas, pero cuando otro compañero hace una pregunta, uno se da cuenta que, hey, eso yo tampoco sé. Buenísimo, aprovecho, escucho y aprendo. Investigar. No todo que viene del libro es todo lo que necesito saber. A veces vale la pena investigar más en cierto tema, ¿sí? Como dije hace un rato, cálculo 1 tiene una carga horaria de 128 horas. Sinceramente es poco. Parece mucho, es poco, nunca llegamos a terminar. Entonces, todo lo que se da en las clases no son todo lo que tienen que saber más en realidad. ¿Y de dónde viene este más? Del libro, del internet, de donde sea. Investiguen, busquen más información. Preguntarse. Cuando uno estudia, y ahora en la virtualidad muchos de nosotros, por no decir todos, estudiamos solos. ¿Sí? Cuando estudiamos, por ejemplo, cuando estoy resolviendo un ejercicio, me puedo preguntar, ¿por qué vale este paso? Por ejemplo, yo hice, pasé un X dividiendo. ¿Por qué vale eso? ¿De verdad lo puedo hacer? ¿Cuáles son las condiciones que necesito imponer?
Si yo quiero pasar un x dividiendo, tengo que asegurar que x no sea 0. Bueno, entonces vuelvo al ejercicio, miro las condiciones, hipótesis, la gráfica, lo que sea, para asegurar que efectivamente dentro de este ejercicio x nunca se hace 0. Si no, este paso no es válido, no lo puedo hacer. Eso quiere decir preguntarse. Cuando uno hace ejercicios, se pregunta, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Es válido? ¿Por qué es válido? Justificar el procedimiento. Cuando uno tiene que explicar el concepto a otros, uno tiene que justificar todo lo que hizo. No puedo decir, lo hice así porque viene del libro así. Lo hice así porque me lo enseñó así. Pero eso no es un porqué. Lo hice así porque estoy convencido de que esta manera funciona, porque este paso lo puedo hacer de tal manera, porque cumple con la hipótesis, porque es válido matemáticamente, porque tiene sentido, porque se sigue lógicamente del argumento anterior, porque lo probé hace un rato. Justifiquen todo, entiendan qué es lo que están haciendo. Explicar el concepto a otros. Cuando uno se ve obligado a explicar, tiene que entender el concepto bien para poder explicar a otros, ¿sí? Y preguntar a otros. Esta pregunta puede ser, yo tengo una duda, pregunto a mi compañero a ver si él o ella puede resolver, o puede ser que yo no tengo dudas, pero sirvo como compañero de estudio para alguien que pueda tener dudas. Entonces, ese alguien me pregunta su duda y yo le pregunto, okay, ¿cómo encara este problema? ¿Cómo harías? ¿Qué tenés? Primer paso, ¿qué harías? Con la información que tenés, ¿qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Yo puedo ir preguntando a otros para que ellos aprendan como yo o como cualquier otro. Bien, ahora que tenemos todo eso, les vamos a compartir dos métodos de estudio que a nosotros nos resultó útiles. De verdad, los hemos usado y de verdad funcionan, ¿sí? Lectura activa. ¿Qué quiere decir? Primero, para leer un libro, tengo que empezar con el índice. El índice es esa página que le dice cuáles son las secciones y en qué página del libro está. Por ejemplo, funciones, modelos. Ok. Dentro de funciones, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de funciones? Gráficas, lo que sea. Y luego, límites. ¿Qué hay de límites? Secciones, subsecciones, todo. Y luego, leer el título y subtítulo de cada sección. Esto está dentro del cuerpo del libro. Este título generalmente en otro color o letras más grandes. Con esto formo una idea de qué se trata esta sección. En el libro de cálculo hay muchos dibujos gráficos. Depende de la materia que estén aplicando este método. Hay libros que no tienen dibujos ni gráficos. Hay libros que tienen un montón. Los de biología tienen un montón. Los de cálculo en la mayor parte son gráficos. Con esto me pregunto, ¿de qué se trata esta sección? ¿Qué me quiere enseñar? Formo una idea y luego leo la sección y digo, esto coincide con mi idea original, esto no, esto es algo nuevo, qué bueno, aprendí cosas nuevas. ¿Qué está tratando de explicar? ¿Lo entendí? Así no, vuelvo a leer y si yo entiendo, anoto lo que entiendo y también anoto las dudas, esa parte no entendí, yo creo que es así. A ver, voy a preguntar si lo que pienso efectivamente es lo que es. Clave, palabras propias. Porque no tiene mucho sentido copiar del libro sin entender lo que estoy copiando. Pero si yo puedo formular los argumentos con mis palabras, realmente estoy incorporando la idea como mía. Una excepción es cuando en matemática hablamos de definiciones
definiciones de palabras o definiciones de conceptos, ahí sí es importante que usen las palabras que viene en la definición para empezar, ¿no? Después, una vez que tengan incorporada la idea, pueden empezar a usar palabras propias. Pero para empezar, usemos vocabulario adecuado para la matemática. Ahora, asistir a clase. ¿Por qué asistir a clase es el último paso de lectura activa? Porque todo lo que recién dije hay que hacerlo antes de la clase. Clase acá me refiero a la clase sincrónica. O sea, antes de conectarse al videollamado, hay que ya tener todos esos pasos anteriores hechos. A grandes rasgos, claramente. Pero algo tiene que tener. Algo de idea tiene que tener antes de asistir a clase. Ahí pueden participar en la clase más activamente y después sacar más provecho de la clase. En vez de estar ahí escuchando pasivamente y quizás no entender ciertos conceptos simplemente porque es la primera vez que lo están viendo. No porque sea difícil, ¿sí? Repetición espacial, otro método que hemos probado y nos funcionó. ¿Qué quiere decir repetición? Repetir, hacer algo varias veces. Espaciada, hacer algo varias veces a lo largo del tiempo. No voy repitiendo lo que estoy haciendo ahora, dentro de 10 minutos y 20 y 30. No, voy repitiendo, pero dentro de un periodo largo de tiempo. Dentro de todo el semestre. Un tema nuevo. Primer contacto con ese tema nuevo viene a ser lo que se hace en la lectura activa. Lo leo antes de la clase teórica. Y luego, el segundo contacto, voy a volver a ver ese tema cuando participo durante la clase teórica. Si no pueden estar conectados, está bien. No vayan a participar, pero pueden ver el video después. Y eso cuenta como participación porque ustedes, mientras ven el video, están pensando, ¿qué es lo que dice el profe? ¿Qué es lo que dicen los compañeros que intervinieron? ¿Qué preguntas hicieron? ¿Qué preguntas haría yo si estuviera ahí? ¿Puedo hacer esas preguntas en consulta? Claro que sí. Eso es participación. Y luego, un tercer contacto viene cuando explicamos la idea a un compañero. Lo que solíamos hacer en la presencialidad es después de la clase, cuando salimos de la aula, hablamos con los compañeros, che, ¿qué vamos a comer? Pero también hablamos, che, ¿entendiste este concepto? Cuando la profe dijo eso de aquello, yo no entendí vos. Eso es explicar la idea a un compañero. Y luego hacer el trabajo práctico. El práctico, a diferencia de la tarea, es algo que uno puede hacer en grupo, que es hacer con otros compañeros, ir discutiendo ideas, ir pensando, y eso otra vez vuelvo a ver el mismo tema. Y después, en las clases de consulta, pregunto todas las dudas que tenga sobre el mismo tema, pero no solo eso. ¿Se acuerdan que antes decía que se puede ir a participar en clase de consulta aún sin tener dudas? Eso cuando uno escucha las dudas de otros compañeros que pueda tratarse de este mismo tema y otra vez tomo contacto con el tema. Y después corregir mi trabajo práctico y terminarlo. La primera vez que hacemos un práctico, difícilmente tenemos todo bien. Para eso están las consultas, ¿cierto? Entonces después vuelvo a corregir, no, esto yo lo puse de esa manera, después de escuchar la clase de consulta me di cuenta que no está mal por cierta razón, porque no probé, no verifiqué una hipótesis, por ejemplo, o porque sumé mal, por error de cuentas, por alguna razón dije que 3 más 5 era 15, no sé por qué, pero un error, lo corrijo, listo. Y otra vez, lo que se sugiere hacer es explicar la idea a alguien ajeno al ámbito académico. O sea, alguien que no sea tu profesor, que no sea tu compañero, que no sea tu amigo que esté estudiando lo mismo. ¿Por qué? Porque si tengo que explicar, por ejemplo, la idea de transformación de funciones
a mi mamá, que no forma parte del ámbito académico, que no es matemática, que no es profesional de ninguna de esas áreas, ella va a tener problemas entendiendo el concepto de límite si yo no lo explico bien detallado, bien claro, a un nivel que ella comprende. Entonces, para bajar esta idea, alguien que no forme parte del ámbito que ustedes están, realmente ustedes tienen que tener una idea muy clara del concepto para poder explicárselo a alguien, a un otro, un principiante, con alguien que nada que ver, ¿sí? Si no tiene a alguien, pues sus hermanos, sus mascotas, su espejo, quien sea. Otra, ahora, es hora de hacer la tarea se hace de forma individual, nada impide que vayan a copiar. Pero se sugiere no hacerlo porque ustedes van a salir perjudicados. ¿Sí? Ahora, hay muchos contactos repetidos con el mismo tema durante todo el cursado. Y eso vale no solo para cálculo, eso vale para todas las materias que vayan a cursar. Ahora, hemos terminado con el video y es hora de abrir el debate. Cualquier duda que tenga, cualquier pregunta, vamos a charlar en la sala, ¿sí? Y si alguien tiene otro método a compartir, también siéntanse libres a hacerlo abajo en los comentarios. Y no se olviden de poner me gusta.